Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Oh Señor, tú nos diste libertad, nos diste vida nueva y una nueva gloria tenemos hoy en ti. Todos en unidad, proclamando tu majestad en nuestra nación. Nos diste libertad, Nos diste libertad para poder entrar al santísimo lugar. Aquí venimos ante ti, juntos en unidad, para adorarte, oh Dios, y queremos hoy, Señor, todos oír tu voz, para comenzar un nuevo tiempo en ti, Señor Jesús. a una sola voz, como un solo corazón, demos gritos de alegría esta noche. Aleluya. Hoy venimos ante ti, Señor, en unidad, Grito de júbilo esta noche. aquí venimos ante ti, juntos en unidad, para adorarte, oh Dios, y queremos hoy, Señor, todos oír tu voz, para comenzar un nuevo tiempo en ti, Señor Jesús. De una vez más, Señor Jesús, todos juntos, un grito de júbilo. Buen día, hermanos, es un gusto saludarlos, es un privilegio estar delante de nuestro Señor acá para compartir con ustedes un hermoso tema y un verdadero placer estar acá acompañado de mi amada esposa. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un hermoso privilegio poder estar compartiendo con ustedes. El día de hoy les traemos un hermoso tema, pero antes de iniciar, por favor, le invito a que pueda orar juntamente con nosotros. Papito amado que estás en el cielo, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí y poder compartir con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que por favor tú tomes el control de este tiempo, Señor, que seas tú, Padre, el que dé la revelación de tu palabra, Señor amado, que seas tu Espíritu Santo el que hable, Señor, el que diga las palabras que deseas tú que tu pueblo escuche y reciba, Señor amado. Te pedimos que nos bendigas y que bendigas a todos los hermanos que están en sintonía. Te bendecimos y gracias, Padre, por este hermoso privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es un verdadero gusto, mis hermanos, como les decía anteriormente, el compartir la palabra. Este tema es bien importante y esencial y va enfocado al fortalecimiento familiar, específicamente a su hogar, hermanito, y este tema se llama el presupuesto familiar. Es un tema muy delicado, extenso, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a desarrollar y estamos seguros de que será de mucha utilidad, beneficio y media vez sea la aplicación correcta de parte de nosotros, hermanos. Como les decía anteriormente, el fortalecimiento de la familia es fundamental. Es interesante el conocer qué dice la palabra con relación al fortalecimiento, tanto en tareas asignadas y como principalmente en doctrina. Vamos directamente a la palabra, en el Salmo 127:1, un salmo muy conocido y un versículo muy interesante que nosotros podemos ver a la luz de la palabra. Y este versículo nos hace mención, según en la versión de la Biblia Dios habla hoy, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores.
Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Al inicio en la formación del hogar, en la familia, lógicamente, pues Dios también en su infinita misericordia constituyó varón y hembra, así dice la palabra. Ahí es donde empieza la construcción del hogar, pero se amplía ya con la participación y la procreación de los hijos, y dentro de la familia surge algo muy interesante. Surgen 4 vertientes, 4 fuentes que son fundamentales en el buen desarrollo espiritual de la familia, que podría ser el sexo, la familia política, el reconocimiento de autoridad y lo económico. Nos vamos a enfocar en el número 4, en lo económico. Como les decía, es un tema un tanto conflictivo porque su delicadeza necesita una buena interpretación y además de eso una buena aplicación, ¿verdad? Porque dice la Biblia también, el amor del dinero es la raíz de todos los males. Menciona nuestro apóstol también que dice, el amor a Cristo es la raíz de todo bien. Y tiene razón, y tiene lógica, porque separados de mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. Entonces, si vemos como introducción a la palabra, en el libro de Job nos detallan la historia de lo que él pasó, la abundancia que tenía inicialmente, y luego cuando vino la escasez, podemos ver un factor que influyó demasiado y que lo pudo interpretar de esa manera la esposa de Job. No estoy diciendo que las esposas lo interpretan de esa manera, no, sino que también puede ser interpretado y manifestado por medio del varón. Pero si nos damos cuenta así contextualmente, la esposa de Job tuvo un factor de cohesión con relación a la solvencia del dinero. Cuando había abundancia y bonanza, la Biblia no menciona que ella mencionó algo, pero cuando vino el tiempo de escasez, el tiempo de la prueba, ella hasta mencionó unas palabras muy fuertes para el siervo Job y le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿Verdad? Estaba muy arraigado la cohesión a la abundancia del dinero. Es importante, mis amados hermanos, que sepamos que debería de haber una sola cohesión, una sola unión, que es en Cristo Jesús. Y dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, ¿verdad? Ahora vamos directamente al desarrollo del tema, el presupuesto. El presupuesto, si usted se da cuenta en las noticias, nos podemos dar cuenta de que el presupuesto de la nación es regido por los congresistas, ellos debaten en temas de economía nacional y conllevan a una discusión, a un debate de qué se puede aprobar, qué no se puede aprobar. Eso es en cuanto al gobierno. En cuanto a una empresa o un negocio, pues se pueden hacer proyecciones de presupuesto, qué gastar, qué no gastar, en qué vamos a ahorrar, qué dejamos de comprar para que pueda fluir correctamente la función del capital, la función del dinero. Ahora, en lo familiar, podemos ver también una dependencia que podría ser el salario, un salario mensual, quincenal, o bien podría ser por medio de negocios independientes, por medio de ingresos diarios, ingresos semanales. Dentro del presupuesto, mis amados hermanos, dentro del presupuesto familiar debe de haber un común acuerdo. Debe de haber, porque si no hay un común acuerdo, entonces ahí pueden empezar algunos problemitas. Es sano y recomendable tenerse confianza en cuanto devenga el esposo, en cuanto devenga la esposa, cuánto puede aportar. Cada uno de esos detallitos los vamos a ver con ejemplos a la luz de la palabra, ¿verdad? Porque si no hay confianza, el factor de problema puede incrementar. ¿Por qué? Porque si no hay un común acuerdo es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Y pues dice la palabra del Señor
En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, mi amada esposa leerá. Amén. Eclesiastés 4:9 en la versión Reina Valera de 1960. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ahí vemos la clave principal. Mejor son dos que uno. O sea, debe haber un común acuerdo. Debe haber una buena relación y sobre todo una buena comunicación. Porque de lo contrario puede darse a algunas malas interpretaciones. Interpretaciones que, por ejemplo, se podría decir, yo no reporto, yo no le entero a mi cónyuge lo que yo devengo, porque tengo mis gastos ocultos, mis gastos que no quiero que se entere mi familia, o alguna situación que pueda interpretarse y llevar consigo un problema, ¿verdad? Ahora bien, tiene que ver mucho la actitud. La actitud, cómo se hace y por qué se hace un presupuesto familiar. Si nosotros nos damos cuenta, el sagrado libro de la Biblia nos explica todas las experiencias que nosotros podamos tener en la vida y relacionarlas con la Biblia, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel para nosotros es como una sombra de los bienes venideros que son para nosotros. Ahora vemos claramente lo que es la administración, cómo ejecutó esa administración el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, según los recursos en el tiempo de Israel, del Antiguo Testamento, no estoy mencionando del actual, sino que del Antiguo Testamento, su economía principal se basaba en la agricultura, ganadería, textilería, compra-venta de materiales preciosos, etc. Entonces, pero tenían un orden, y ese orden está reflejado en la Biblia para interpretación, como lo son las primicias. Las primicias, cosecha y rebusco. No precisamente se debe interpretar las primicias como una imposición, como una ley. No es para que se lleve la primer ganancia de un negocio o algo adquirido o algo producido, sino que sí es válido hacerlo media vez, a usted se le haga rema, a usted su corazón le indique que hacer eso va a hacer quedar bien usted y hacerlo de buena manera. Sí se puede hacer, pero no específicamente está impuesto como una ley. No se trata de eso, porque podría conllevar a dañar la economía y la confianza e incluso a malas interpretaciones, ¿verdad? Las primicias, su significado es prioritario. Viene de la palabra bikur, que literalmente significa primeros frutos. Ahora vamos a ver cuáles son esos primeros frutos. Hermanitos, como les decía anteriormente, este tema es un poquito no complicado, sino que no es bien interpretado y bien explicado por algunas personas. Las primicias o lo prioritario abarca lo que es el diezmo y la ofrenda, específicamente. Tal vez usted va a decir, este hermano va a hablar de los diezmos también, pero hermanitos, está aquí en la Biblia. Y usted lo puede comprobar, porque a la luz de la palabra vamos a dar ejemplos con la ayuda del Señor principalmente, para que podamos entender y que se nos haga rema en nuestro corazón y que lo podamos atesorar como un principio, ¿verdad? En la casa, la confianza es importante de saber cuánto se gana o cuánto devengan, ¿verdad? Porque si no, como les decía anteriormente, puede provocar o ocasionar desconfianza y ciertamente un descontrol. Hay situaciones en las que se entienden adecuadamente gastos específicos, ¿verdad? Pero siempre debe haber una buena comunicación y una confianza al 100%, consideramos, ¿verdad? En el libro de Génesis vamos a leer en su capítulo 4 con mi esposa. Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los gordos de ellas,
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Si usted se da cuenta, en el versículo 3 hace mención también de Caín. Y dice, y aconteció andando el tiempo, o sea, dejó pasar el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Con relación a este versículo, me agrada, viendo una prédica del apóstol, él mencionaba este versículo, ¿verdad? Y cómo el Señor recibe con agrado su ofrenda, ¿verdad? Porque al hacer la comparación con la ofrenda de Caín, pues no fue bien recibida, ¿verdad? Porque Caín dio de lo que le sobraba, ¿verdad? En cambio, Abel escogió lo mejor para el Señor. Y eso es muy impactante para mí, ¿verdad? Porque para el Señor hay que dar lo mejor, ¿verdad? Porque de las bendiciones, de todo lo que viene de parte del Señor, Él lo hace con todo su amor y toda su misericordia, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿verdad? Como decía mi esposo, ¿verdad? A veces es mal interpretado o enseñado, porque, por ejemplo, pongamos en un caso, ¿verdad? En mí, yo iba a una iglesia y el primer trabajo que yo tuve, pues yo entregué mi sueldo completo como parte de una primicia, ¿verdad? Y algo que explicaba el apóstol era de que eso estaba pues mal, ¿verdad? Porque no se refería exactamente a dar todo completo, ¿verdad? Sino que tenía que ser lo primero de todo lo que había de nuestro ingreso, ¿verdad? Amén, es cierto. Y también hemos aprendido, hermanitos, de que cuando los que devengamos un salario o quien devenga una ganancia, lo ideal es de lo que yo devengo aparto ese porcentaje sagrado, es el 10%. Luego lo demás ya va a servir para sufragar gastos o sufragar qué es lo que uno puede considerarlo como un egreso durante el mes, ¿verdad? Ahora bien, mi esposa tomaba, por ejemplo, a Caín. En el versículo 4 que ella leyó, dice, y miró Jehová con agrado a Abel. Pero en el versículo 3, si usted se da cuenta, no dice la palabra que Jehová vio con agrado a Caín. Quiere decir que Caín aconteció andando el tiempo, o sea que dejó pasar el tiempo. Apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Cómo podríamos actuar según el orden de Caín? Dice, Caín primero pagó sus gastos, pagó su luz, pagó su cable, pagó su teléfono, hizo su despensa, después de todo apartó y dio el diezmo, ¿verdad? Pero Abel no lo hizo así. Abel primero puso lo que le pertenecía a Dios, apartó esa parte consagrada para el Señor, que fueron sus diezmos y ofrendas. Ahora, yo estoy seguro que los que tienen una actitud parecida a la de Abel, han de pensar y estar seguros de que si yo aparto mi diezmo y mis ofrendas, de todo lo demás, Dios me va a ayudar. Y eso es muy importante porque es el orden principal de lo que debemos de hacer en el momento de recibir nuestro pago, en el momento de recibir lo que nosotros devengamos de cualquier manera, ¿verdad? Ahora, en resumen, Caín dio lo que sobraba, mas Abel dio todo lo que fue primicia para él, ¿verdad? Yo sé que el Señor nos va a prosperar en todo. El Señor, recordemos que la bendición de Dios es la que enriquece, dice la palabra, y con ella pues no añade tristeza, ¿verdad? No añade preocupación, sino que Dios en su infinita misericordia, como un buen Padre que es para nosotros, nos bendice de cualquier manera. Ahora vamos con el libro de Josué, capítulo 6. Josué 6, 17 al 22. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que en ella haya. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Si se da cuenta, mi hermanito y hermana, Rahab fue la única que sobrevivió. Rahab y su familia. De ahí la orden fue, así en resumen, todo lo que hay en la ciudad, destrúyanlo y entréguenme esa ciudad. Porque es importante obedecer. Porque fíjense, hermanos, de que si Josué no hubiera comandado correctamente y no hubiera obedecido directamente la orden de Dios, Dios no le hubiera dado Jai, no le hubiera dado la ciudad de Gabón y no le hubiera dado las 31 ciudades que conquistaron posteriormente. Seguramente eso hubiera pasado. Mas Josué, en la actitud de siervo y guerrero obediente, dijo: Jericó es para el Señor y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Entonces vemos aquí la bendición de Dios, que si hacemos principalmente lo que Él nos ordena, lo que Él demanda de nosotros, Él nos da sobreabundantemente. Imagínense, solo ahí fueron alrededor de unas 33, 34 aproximadamente ciudades que Dios le entregó al pueblo de Israel, ¿verdad? Esto es maravilloso, hermanitos, porque pueden surgir algunas preguntas y justificaciones, hermano, pero es que fíjese que si yo doy el diezmo voy a desajustar todo el resto. Hermanitos, tengamos paciencia y también reposemos en el Señor. Cumplamos con ese principio, hagámoslo nuestro, impregnemos esto en nuestro corazón, que no exista otro sentir más que hacer lo que en realidad importa y es principal hacerlo, que es diezmar y ofrendar. Ahora vamos con el libro de Hebreos, capítulo 7. Hebreos 7:8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Hermanito, cuando usted se acerca a los alfolís, usted entrega su diezmo. Ciertamente hombres son los que administran esto. Pero hermano, lo más importante es su actitud, es lo que usted va a hacer. Yo en el amor del Señor le pido y le doy esto como consejo: diezme sin importar qué sucede después, ¿verdad? Ciertamente son siervos del Señor, son ministros del Señor, inspirados por medio del Espíritu Santo para tener la vocación y el deseo de servirle a Dios. La administración de su diezmo, usted no se preocupe, usted cumpla con su diezmo, usted cumpla con su ofrenda y ya el Señor nos bendecirá. Acá en nuestra congregación nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha bendecido, pero abundantemente, ¿verdad, hermanitos? Ahora bien, vemos aquí también un ejemplo así bien breve, que Abraham, siendo el padre de la fe, Melquisedec, dice la Biblia, de que salió al encuentro de él y lo primero que hizo Abraham fue entregar los diezmos de todo, ¿verdad? No dice la Biblia que se puso a discutir, a platicar, a debatir. No, él lo que hizo fue entregar los diezmos de todo después de que volvía de la derrota de los reyes. ¿Y qué hizo Melquisedec? Figura del Señor Jesucristo, lo bendijo. Que incluso Leví, que estaba aún en los lomos, dice la palabra, en los lomos de Abraham, él fue bendecido hasta en esa generación. O sea que si usted tiene la actitud de diezmar y ofrendar, usted está bendiciendo a sus generaciones, usted está bendiciendo a sus hijos. Así lo dice la palabra, es cuestión de interpretarla, mi hermano. Vamos con la siguiente aportación, que sería la cosecha. Ahora, pues usted bien sabe que acá en Guatemala y en varios países la producción de frutos, verduras, legumbres está como que visible en las carreteras, nos podemos dar cuenta y todo eso, pero esto es representativo del dinero que queda después de la primicia, el dinero que queda después de los diezmos y ofrendas. Y vemos algo claramente en Isaías, un buen consejo, hermanos. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Ahora,
Con todo respeto, hermanito, le hago este comentario. ¿Por qué razón vamos a tener artículos innecesarios? ¿Será que es bueno satisfacer nuestros propios caprichos comprando cosas que en realidad no nos sirven? Solo es una pregunta, hermanito, y un comentario, ¿verdad? Y como se lo digo con todo respeto a mi hermano, pero es de equilibrar, es de mantener un balance. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Acá habla con relación al pan, o sea, alimento. Y Pablo nos dice también en el libro de Timoteo. Timoteo 6, 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con dos cosas: sustento y abrigo, ¿verdad? O sea que con eso se puede estar contento, con eso se puede estar feliz, con eso se puede sobrevivir, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Con relación a lo que estamos platicando con el presupuesto, es importante que usted pues haga la gráfica, ¿verdad? En su mente, ¿verdad? De que lo que primero que debe de ser en nuestro presupuesto es entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Luego de eso, pues ya viene lo que es la cosecha. Y en la cosecha es de ponernos, como decía bien mi esposo al inicio, un común acuerdo, ¿verdad? Y el apóstol lo decía, que el común acuerdo es poderosísimo, ¿verdad? Entonces, y él también hacía énfasis, ¿verdad? Que ahí es donde van a haber más peleas, ¿verdad? Así como pues en nuestro hogar, pues como esposos, sentarnos y analizar, ¿verdad? Cuáles van a ser nuestros gastos y priorizar, ¿verdad? Porque como bien leíamos, porque íbamos como dice mi esposo, ¿verdad? A tener cosas que no necesitamos, ¿verdad? Entonces en la cosecha es muy importante realizar, ponernos de acuerdo y hacer el listado, ¿verdad? De qué es lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, el apóstol hablaba de lo de adentro y lo de afuera, ¿verdad? Lo de adentro se enfoca, ¿verdad? En la alimentación, en la salud, en la recreación, ¿verdad? Entonces, como bien dice mi esposo, es de sentarnos y conversar, ¿verdad? Y ver qué gastos son los que realmente necesitamos hacer para no estar desechando o bien tirando la bendición, ¿verdad? Que en este caso es el dinero que juntamente como esposos tenemos, ¿verdad? Amén. Es importante, mis amados hermanos, darle un buen uso a la bendición, porque si no somos buenos administradores, mis amados hermanos, creo que podemos recibir ayuda, y qué mejor ayuda que nuestro cónyuge, ¿verdad? Y inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, porque si no le damos un buen uso a la bendición de Dios, lo que vamos a hacer es desperdiciarla y perder, ¿verdad? Porque imaginemos, recordemos lo que hace mención la palabra con relación al siervo David. Él fue dueño, fue multimillonario, y él decía: Señor, pero si aún de lo que recibimos de tu mano, de eso te damos. O sea, aparte de ser un buen administrador, era un siervo muy agradecido. Entonces tenemos que dar gracias al Señor, porque a veces el Señor actúa de maneras sorprendentes, hermanos, y maneras increíbles, que nosotros ni nos imaginamos. No alcanza nuestro entendimiento poder interpretar las actitudes de nuestro Dios. Porque tal vez nos preguntamos y decimos: pero el Señor bendice a alguien más anticipadamente y abundante, y a otros los bendice como que fuera una gotita de agua. Pero si nos damos cuenta, a ambos bendice Dios, a unos con provisiones anteriores y a otros con provisiones diarias. Y eso es lo maravilloso de Dios, y creemos, tal vez podamos interpretarlo así, pero yo lo considero un poco injusto, y no es injusto, porque dice la Biblia que el Señor no ha visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que ande mendigando pan. La bendición de Dios siempre está para nosotros todos los días. Es cuestión nuestra administrarla bien, ¿verdad? Para aprovecharla, sacarle provecho y aprovechar
cualquier bendición que venga del Señor, sea monetaria o sea en especie, hay que aprovecharla, si es bendición de Dios, ¿verdad? En resumen de lo que decía Pablo, el sustento y abrigo, comida, que es lo de adentro, que es muy importante lo que mencionaba mi esposa, lo que es el alimento, estudios, salud, entretenimiento. Entretenimiento es muy importante porque eso va enfocado al alma, ¿verdad? Lo que podamos aprender en un juego, podamos aprender lo que son valores, lo que es la lealtad, de saber cuándo podemos ganar y cuándo vamos a perder. O sea, el apartar para nuestro entretenimiento familiar y personal es muy bueno, almáticamente hablándolo, ¿verdad, hermanos? Además, si usted, hermanito o hermanita, tal vez dirá, hermano, pero usted dirá que todo ese orden se podría llevar a cabo, se puede llevar a cabo media vez teniendo una ayuda idónea, una ayuda que es muy importante y que sin esa ayuda, si nosotros no nos consideramos como buenos administradores, la ayuda del Espíritu Santo, mis amados hermanos, es quien nos va a revelar y nos va a llevar a ejecutar buenas acciones de la manera correcta. Únicamente el Espíritu Santo nos puede revelar eso. Y fíjense, hermanos, de que viendo también con relación a lo de este tema de la cosecha, que es bien amplio, hermanitos, que yo creería que estas 3 asignaciones se podrían desarrollar un tema específico por cada una, ¿verdad? Y esto conlleva a la participación en pareja. Lo que decía mi esposa anteriormente, sentarnos, hablar, pero eso sí, mis amados hermanos, centrados en que no vamos a hacer ningún problema, sino que vamos enfocados a aprovechar la bendición de Dios. Nosotros los varones hemos recibido una ayuda idónea. Y dice la Biblia, el que encuentra esposa, encuentra la benevolencia del Señor, encuentra el favor de Dios. Entonces, queda en nosotros el aprovechar ese favor de Dios, que está reflejado en nuestra esposa, en nuestra cónyuge, ¿verdad? En el momento de poner la cosecha en la mesa y hacer una buena distribución, usted se va a dar cuenta si le alcanza o no le alcanza su presupuesto. Bueno, entonces ahí es de hacer un balance. Bueno, tengo esto, pero nos falta lo demás, nos faltan los demás gastos. Bueno, entonces es cuestión de sentarse y con franqueza y sinceridad, bueno, hagamos un recorte de gastos innecesarios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos quitar que nos va a permitir sufragar otro gasto? ¿Verdad? Si no nos alcanza, mis amados hermanos, y tenemos tiempos de descanso, creo que también sería ideal buscar otro trabajo, un trabajo adicional, una fuente extra, poder devengar de otro negocio o de otras actividades que nos pueda producir honestamente para poder sufragar los demás gastos, que incluso ahí podría verse reflejado lo que es el ahorro. Si no nos alcanza para ahorrar, podemos ver otras opciones. Bueno, en mis tiempos libres podría, sin descuidar a la familia, obviamente, en mis tiempos libres puedo aprovechar esto, dar una asesoría, dar una explicación técnica, dar una ayuda a cambio de una remuneración. Eso nos puede servir como un método de ahorro, ¿verdad? Es cuestión, hermanitos, de que podamos ver opciones. Si no nos alcanza lo que tenemos o lo que devengamos, el Señor nos puede bendecir de una y de otra manera. La bendición de Dios siempre está para nosotros. Y ya terminando este tema de la siembra, porque tenemos que continuar con otra asignación, vamos a ver en el libro de Reyes, mi amor. Segunda de Reyes. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Y entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios. Y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Mis amados hermanos, aquí en la Biblia vemos un consejo de un profeta. Es importante y también esencial
poder tener el valor, mis amados hermanos, de acercarnos. Tenemos un profeta en casa y dice la Biblia que casa de profeta será prosperada. Dejémonos llevar por el consejo de un profeta, de un siervo, de un ministro, porque aquí vemos claramente el ejemplo de aquella viuda que estaba endeudada, que obviamente el estado civil de ella pues se enviudó, su esposo murió, y dice que en la Biblia que los acreedores se iban a llevar a sus hijos como medio de pago de la deuda que había dejado el esposo. Pero ella recurrió a Dios y recurrió por medio de su ministro. Surgió un gran milagro, surgió una abundancia tremenda, y entonces el consejo que le dio el profeta le dijo: vende el aceite y paga tu deuda. Dentro de nuestro presupuesto debemos de contemplar el pago de deudas. Hermanitos, ¿quién no tiene deudas? Es rara la persona o el hermano que no tiene deudas, y gloria a Dios por eso. Pero quien tiene deudas, mis amados hermanos, debe de incluirse dentro del presupuesto, principalmente, porque así vamos a encontrar paz también. Y dice, paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. O sea, este milagro fue tan sorprendente que ellos tuvieron para vivir con lo que les quedaba, ¿verdad? O sea, el consejo de un ministro del Señor es muy importante. Amén, hermanos. Con relación a este verso, ¿verdad? A mí me gustó, ¿verdad? Porque el apóstol hablaba acerca de este versículo, ¿verdad? Y él pone un ejemplo, ¿verdad? Donde dice, ve y paga tu deuda, ¿verdad? Él contaba una experiencia que tuvo, ¿verdad? Donde él tenía pues un negocio y prácticamente él involucró a toda su familia, ¿verdad? Para que contribuir a eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando la familia tiene deudas, es muy importante involucrar a toda la familia, ¿verdad? Para que colaboren y apoyen, ¿verdad? A los papás. Por ejemplo, si en nuestro caso, ¿verdad? Nuestros hijos pues ya estuvieran trabajando, pues yo sé que pues ellos podrían aportar para las deudas que nosotros tendríamos, ¿verdad? En ejemplo, ¿verdad? Y me gusta mucho porque el apóstol decía que este es un consejo apostólico, ¿verdad? El tratar de pagar las deudas. Y él ponía también un ejemplo donde si hay alguna persona que tiene deudas por tarjetas de crédito, pues llamar y renegociar, ¿verdad? Porque él decía quiénes tienen deudas, ¿verdad? Y varios pues levantamos la mano, ¿verdad? Pero él decía que era un pecado el no pagar las deudas, ¿verdad? Entonces es muy importante el que uno pueda incluir estas deudas en el presupuesto, ¿verdad? Amén. Dejémonos llevar y apliquemos bien el consejo de los ministros, porque es muy interesante también lo que decía también mi esposa, poner a trabajar a la familia. En la familia yo sé que hay diferentes tipos de habilidades que podrían ser aprovechadas para vender algo, para realizar alguna actividad, reparar algo, que puede ser un dinero extra y bien habido. Aparte de eso, también puedes poder tener la oportunidad de diezmar y ofrendar de eso mismo, ¿verdad? Y fíjense que anoche precisamente nos llevamos a unas hermanitas hacia su casa, tuvimos el verdadero gusto de servir de esa manera, y nos hacían mención de que una nena de 10 años, si no estoy mal, ¿verdad, mi amor? Sí, exacto. De 10 años, ella prepara, le encanta cocinar, y dice que prepara unos pay muy sabrosos, y ella los vende. O sea, una nena de 10 años teniendo la vocación de cocina puede aportar para la familia. Si alguien tiene habilidades con dibujo, con textiles, con bisutería, con reparaciones de reloj, con reparaciones de teléfono, es algo que puede aportar a su familia y poder sufragar gastos que tal vez ya están fuera del presupuesto porque no nos alcanza. Pero esos son métodos que podemos aplicar para sufragar gastos
y principalmente las deudas, como decía el consejo acá del profeta Eliseo, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos con la última definición de estas tres asignaciones que nos da como ejemplo el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que es el rebusco. El rebusco, mis amados hermanos, literalmente es repasar en un sembradío, o sea, después de la cosecha, repasar en el sembradío para recoger los frutos que no fueron levantados y que están en buen estado. Ese es el rebusco, o sea, es un aprovechamiento extra de lo que conlleva la siembra. Fíjense que en el libro de Ruth hace mención la palabra que ella le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. O sea, es tener la oportunidad de poder dar algo a alguien necesitado, a alguien que en verdad necesita una ayuda económica, una ayuda en especie, una ayuda de la cual usted puede ser partícipe y puede tener la oportunidad de ayudar. Y para gloria de Dios, usted se va a sentir satisfecho, se va a sentir contento y se va a sentir realizado para que usted pueda tener la bendición también de poder dar, ¿verdad? Porque recuerde que dice la Biblia que podemos tener el privilegio de dar de lo que nosotros hemos recibido. Es como la salvación. Usted tiene el hermoso privilegio de poder compartir el mensaje de salvación, compartir y decir que Jesucristo verdaderamente salva y que solo en Él se encuentra la vida eterna, ¿verdad? En Levítico, mi amor, por favor. Levíticos 23, Reina Valera. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. O sea que dentro de nuestra congregación, dentro del pueblo de Dios, honestamente hay hermanitos que tienen más necesidad que otros. Pero misericordioso es Dios que nos puede dar la bendición, como les decía anteriormente, de participar de ese rebusco, de poder administrar de manera correcta ese rebusco. Pero eso sí, mis amados hermanos, como consejo, si usted va a ofrendar algo, si usted va a otorgar algo, mis amados hermanos, hágalo bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque usted va a tener una satisfacción, porque el Espíritu Santo le va a indicar quién verdaderamente tiene necesidad y quién puede aprovechar correctamente la bendición que usted pueda dar, ¿sí? Entonces ahí usted hasta acarrea doble bendición, porque usted tiene para dar, pero no solo eso, sino que también puede dar. Y eso es algo maravilloso que en realidad les digo, no todos los hermanos pueden hacerlo. Pero más maravilloso es Dios que nos da la oportunidad de tener la experiencia de dar ese rebusco y satisfactorio sentirse dentro de sí mismo el tener el privilegio también, mis amados hermanos, de ver que la ofrenda que usted ha otorgado es aprovechada al 100%. Mis amados hermanos, el Señor nos bendice grandemente. El Señor está dispuesto a bendecirnos todos los días. Porque Él mismo lo dijo en su palabra: yo estoy aquí con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero a veces se nos olvida que dependemos de nuestro Señor, que dependemos de nuestro Señor, y la dependencia a nuestro Señor es algo bien interesante. Anoche precisamente escuchábamos un mensaje con mi esposa. Nuestro apóstol hacía mención de una actividad que él realizó en el extranjero. Pero él hacía mención de que él tuvo que pagar cada gasto, él lo sufragó para él y su familia. Viniendo de vuelta acá a Guatemala, mencionó que otro hermano le compartió el mismo viaje, o sea, él por separado tuvo un viaje al mismo lugar, las mismas actividades, solo que él no pagó nada. A él Dios lo bendijo con transporte, con alimentación, con hospedaje,
con boletos aéreos. O sea, el otro hermanito no puso ni un solo centavo. Pero el apóstol decía, Señor, pero ¿cómo quisiera comprender cómo es que actúas? Y el Señor puso en su corazón y le dijo que Él bendecía a otros con provisiones anticipadas y a otros con provisiones diarias. Daba a entender de que Dios lo proveyó a él del dinero para poder sufragar esos gastos. Y al otro hermanito le proveyó con todo ya hecho. Son maneras que Dios actúa y está en beneficio para nosotros, que son maneras increíbles, maneras como por ejemplo la bendición que le dio al pueblo de Israel de poder ser salvos. Cuando iba todo el ejército de Egipto tras de ellos y sorprendentemente abrió el mar para que, dice la Biblia, que para que el pueblo de Israel pasaran en seco. La provisión de Dios siempre está, el beneficio de Dios siempre está, y más para sus hijos, para los que le reconocen a Él como Padre, para los que le reconocen a Él como su Dios. Y eso es a nosotros, hermanos, es a nosotros que somos sus hijos, que pasamos de ser extranjeros, de que racionalmente no teníamos participación en una salvación. Mas sin embargo, el Señor ofrendó a su Hijo. Y el Señor Jesús, dispuesto, dice la Biblia, como oveja que es llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Es grande la oportunidad que Dios nos da, mis amados hermanos. Grande la oportunidad porque a la luz de la palabra nos deja ejemplos relacionados a lo que conlleva el presupuesto familiar. Dejémonos llevar de la mano de Dios para ser buenos administradores. El Señor está dispuesto a bendecirnos en todo momento. El Señor está dispuesto a sufragar todas las necesidades que nosotros podamos tener. Decía el siervo Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez, pero a él no se le olvidaba que dependía de Dios. Seamos buenos administradores, mis amados hermanos, porque así le vamos enseñando a nuestras generaciones, le vamos enseñando a nuestros hijos a ser buenos administradores. Y eso es un legado que nosotros podemos dejar como padres de familia, como siervos de Dios. Amén. Mi esposo tocó un punto muy importante, ¿verdad? Que es administrar bien el dinero que el Señor nos da, ¿verdad? Y también el elaborar un presupuesto, ¿verdad? Pero también llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y esto implica también como pareja tener disciplina y tener dominio propio, ¿verdad? Algo que decía también el apóstol Germán Ponce, que me gustó mucho, y que el alfolí es el lugar de los tesoros, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo de verdad estoy muy contenta con este tema y esperamos que el Señor haya enviado revelación a la vida de ustedes, hermanos. Amén. Hermanitos, y para terminar, dejemos o echemos nuestro pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo encontraremos. Cierre sus ojitos, hermano, y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por bendecirnos de gran manera y gracias por estar con nosotros, respaldándonos todos los días, proveyéndonos como nuestro Dios proveedor, como Jehová Jireh, como también nuestro Dios sanador, como Dios, el Dios que nos cuida y va delante de nosotros como poderoso gigante. Te agradecemos, Dios mío, que esta palabra ha sido predicada y te rogamos, Padre bueno, que haga su efecto en los hermanitos, Padre bendito, que estén necesitados de ti, así como nosotros también, Señor bendito. Te agradecemos también por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor, y te pedimos que bendigas a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, y te pedimos también que bendigas a nuestra congregación, a nuestros pastores, a nuestros ministros y representantes, Señor amado. En el nombre de Jesús estamos agradecidos contigo, mi Dios eterno. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan buen día. Bendiciones, amados hermanos. En esta noche vamos
Vamos a levantar un perfume de adoración que llegue más alto con todo tu corazón. Vamos a decirle: Señor, recibe mi perfume de adoración, Señor. Ángeles cantan, exaltan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. Tu nombre es excelso. Todo tu pueblo en toda nación, nos rendimos en adoración, Jesús. Tu nombre es eterno, amado Dios, perfume
Sí, Señor.